En la fiesta de cumpleaños de mi sobrino, comenté con entusiasmo, qué ganas tengo de la gran cena familiar de mañana. Mi primo soltó una carcajada y dijo, mañana. No te enteraste, eso fue ayer. Mi tía, sin decir una palabra, sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos, brindis, risas, todos posando felices. Mi hermana, con tono cortante, soltó, tal vez la próxima vez deberías captar la indirecta. No les contesté, pero lo que hice después les borró la sonrisa a todos. Me llamo Mateo, tengo 33 años y siempre he sido el tipo de hombre que recuerda las fechas importantes, que llega con un detalle bajo el brazo y que se ofrece a recoger, aunque no haya sido quien dejó el desorden. Pero con mi familia nunca ha sido sencillo, no es que sea la oveja negra, pero sí el que pasa desapercibido. Nunca fui escandaloso ni tuve peleas con nadie, sin embargo, con el paso del tiempo, sentí ese desgaste lento y silencioso de quienes son relegados sin que se note demasiado. Detalles mínimos, conversaciones grupales a las que nunca me añadieron, bromas internas que no entendía, fotos familiares donde simplemente no aparecía, aunque había estado ahí, apenas fuera del encuadre. Siempre quise pensar bien de ellos, me repetía que era un descuido, que no era personal. Me aferré a esa versión más tiempo del que debería. Creo que en el fondo pensaba que si seguía estando presente, ayudando, mostrando afecto, en algún momento volverían a incluirme. Pero la exclusión sutil permite a los demás fingir que no hay problema, eso es lo más cruel, nadie tiene que decir que ya no te quieren, solo dejan de esperarte. El mes pasado estuve en la fiesta de cumpleaños número 7 de mi sobrino Tomás, el hijo de mi hermana. Le llevé un set de Lego de Star Wars que llevaba semanas pidiéndome, y hasta me quedé ayudándole a armar la mitad del juego. Cuando terminó el evento y los otros adultos se marcharon, me ofrecí a lavar los platos mientras mi hermana revisaba su móvil. Conversación liviana, comentarios casuales, todo parecía dentro de lo normal. Por un momento, creí que tal vez las cosas estaban volviendo a su cauce, así que dije con entusiasmo genuino, ya quiero que llegue la cena familiar de mañana. Tenía ganas de ver a todos. En ese instante, mi prima Laura, que estaba comiendo un pedazo de torta, se quedó congelada y luego soltó una carcajada. ¿No te enteraste? Fue ayer, dijo. Sentí que el estómago se me encogía. Miré a mi tía, que estaba del otro lado de la cocina, esperaba que fuera una broma de mal gusto, pero no, sacó el teléfono sin ningún reparo y me mostró fotos. Una mesa larga en el patio trasero de mis padres, luces colgantes, copas de champán, todos vestidos como para una ocasión especial. Ahí estaban incluso familiares lejanos que hacía años no veía, brindis, discursos, niños jugando, fotos grupales. No fue una reunión improvisada, era la cena de verano, esa que organiza mi madre cada año, lo más parecido a una reunión general. Mi tía empezó a pasar las imágenes como si me mostrara álbumes de un viaje. Aquí fue antes del postre, cuando tu madre dio su discurso sobre lo afortunada que se sentía de estar rodeada de sus bendiciones. Esa última palabra la dijo más lento, supongo que se dio cuenta, aunque ya era tarde, el daño estaba hecho. El rostro me ardía y tenía la garganta seca. Entonces mi hermana, que no había intervenido hasta ese momento, levantó la mirada del plato que secaba y murmuró, tal vez la próxima vez entiendas la indirecta. Así sin más, me quedé quieto, observándola como si nada hubiese pasado, como si no acabara de decir algo que me atravesó por completo. De pronto, el ambiente se volvió irrespirable. Dejé la esponja, fui al salón, tomé el sobre con la tarjeta de cumpleaños de Tomás y la tarjeta de regalo adicional que había llevado como sorpresa, y me fui. Mientras conducía a casa, no podía dejar de repetir esas palabras. Entiende la indirecta. Las escuché una y otra vez en mi cabeza. No había rabia en su tono, ni burla, solo un cansancio evidente, como si le hubiese costado años decirlo, como si yo fuera un intruso que nunca entendió que ya no era parte de aquello, como si resultara una molestia seguir creyendo que tenía un lugar. Sí, lo admito, lloré en el coche, no es algo de lo que me sienta orgulloso, pero tampoco me avergüenzo. No era por perderme una cena, era por la certeza final, la confirmación rotunda de que ya no pertenecía, me habían convertido, en el mejor de los casos, en un compromiso lejano. Esa noche no pegué un ojo, miré el techo durante horas, repasando momentos que ahora cobraban otro sentido. Aquella Navidad que supuestamente era solo para la familia inmediata, y luego vi fotos con conocidos de conocidos, cumpleaños olvidados, capturas de pantalla que revelaban chats grupales de los que nunca supe, chistes que nunca entendí porque se habían contado en reuniones a las que no me invitaron. Y sin embargo, no soy de los que buscan venganza, no me mueve el rencor. Lo que quería, lo que necesitaba, era un cierre, dejar de esperar algo que nunca iba a llegar, dejar de ofrecer amabilidad como si al final me ganara un lugar. Esa noche empecé a planear algo, no una revancha, al menos no como ellos la entenderían,
algo más definitivo, más silencioso, algo que no verían venir porque nunca me ven. El primer paso fue económico. En los últimos años me ha ido bien, trabajo en tecnología y, sin ser rico, he hecho inversiones inteligentes, sobre todo desde que empecé en el negocio de propiedades en alquiler. Ahora tengo 3 casas arrendadas. Nadie me pregunta sobre mi vida, así que nadie sabe eso tampoco. Tampoco saben que ayudé a mis padres a cubrir reparaciones importantes de su casa a través de donaciones anónimas desde mi empresa. Nunca busqué reconocimiento, lo hacía por cariño, porque eran mis padres, o lo habían sido. Una semana después del cumpleaños, mi madre me llamó, estaba desesperada. El aire acondicionado central se había averiado justo con la primera ola de calor. Nos dijeron que costará más de 8,000 arreglarlo, dijo temblando. El técnico habitual les explicó que no se había hecho el mantenimiento preventivo. ¿Pasó algo con el fondo?, preguntó. Le respondí con calma que había disuelto el programa de asistencia. Al principio no entendió. No di más detalles, estoy seguro de que tú y todos los que estuvieron en la cena sabrán qué hacer, le dije. Del otro lado, solo silencio, se notaba que estaba haciendo cuentas mentales. No esperé respuesta, me despedí con cortesía y corté la llamada. Ese mismo día contacté a mi abogado. Durante años había financiado otras cosas, los ahorros para la universidad de mi sobrina, una intervención dental urgente para mi tío, un asistente a medio tiempo que ayudaba a mi hermana con su tienda en línea. Tenía comprobantes de todo. Ninguno de ellos sabía que esos fondos estaban sujetos a acuerdos específicos, acuerdos que podía revocar con una sola firma. Firmé, envié las notificaciones, congelé las cuentas. La reacción tardó unas 2 semanas en llegar. Mi bandeja de entrada se llenó de llamadas perdidas, mensajes y videollamadas sin contestar. Un primo solo escribió, ¿qué está pasando? Pero no respondí. Luego llegó el mensaje al grupo familiar, no al que me habían excluido, sino al antiguo, el que se creó hace 5 años cuando murió el abuelo y todos necesitaban coordinar su funeral. Todavía conservaba los derechos de administrador en el chat familiar. Cambié el nombre del grupo a algo que quizás les diera una pista, y luego fui eliminando a cada uno de los integrantes sin decir ni una sola palabra. El silencio fue mi única respuesta. Pero eso solo fue el inicio, porque aún quedaba algo que no había recuperado, y cuando finalmente lo hice, todo dio un giro. Ese último vínculo que me unía a ellos era la Casa del Lago. Técnicamente no era completamente mía, originalmente pertenecía a mis abuelos y tras su fallecimiento pasó a ser propiedad conjunta de mi madre y su hermana, mi tía Val. Cuando Val falleció, su parte fue heredada por mi prima Laura, la misma que se burló de mí cuando me dejaron fuera de la cena familiar años atrás. Cuando mi madre tuvo problemas económicos y se retrasó con los pagos, adquirí en silencio su parte. Legalmente soy dueño del 50%, pero eso nunca fue actualizado en el imaginario familiar. Para ellos seguía siendo la casa de la abuela. Todos la usaban con libertad, fines de semana, vacaciones, veranos completos, y yo lo permití durante años. Nunca reclamé exclusividad, nunca dije que no, incluso pagué el muelle nuevo el verano pasado sin pedir reconocimiento alguno. Pero ahora la casa se había convertido en un escenario y yo tenía el guión en mis manos. Esperé hasta el fin de semana del Día de los Caídos, cuando solíamos reunirnos todos, era una tradición que llevaba más de 10 años. Parrilladas, fogatas, niños pescando en el muelle mientras los adultos bebían y hablaban más fuerte al caer la tarde. Yo solía disfrutarlo, pero hacía 3 años que no recibía invitación alguna. Esta vez no la necesitaba, solo tenía que presentarme. 3 días antes del fin de semana, presenté documentos legales para restringir el acceso compartido a mi parte de la propiedad, amparado en una cláusula poco conocida del título que permitía a cualquiera de los copropietarios dividir el uso en caso de desacuerdo. Mi abogado se encargó de dejarlo todo claro, no estaba prohibiendo el uso de la casa, solo pedía que existiera un acuerdo formal entre copropietarios. Laura, como era de esperarse, no había prestado atención a los correos legales, estaba demasiado acostumbrada a que Mateo fuera el comprensivo. El viernes por la mañana llegué temprano, abrí la casa y estacioné mi camioneta bloqueando la entrada para que nadie más pudiera pasar. Luego esperé, no tardaron mucho, alrededor del mediodía llegaron 3 autos, mi hermana, Laura y mi madre, acompañadas de los niños y sus esposos. Reían hasta que me vieron allí. Laura fue la primera en bajar. ¿Estás aquí?, preguntó con tono tenso. Es el Día de los Caídos, respondí sonriendo, pensé que disfrutaría del lago. Se acercó con los brazos cruzados. Pues pensamos quedarnos el fin de semana, le dije a mamá que podía quedarse en la habitación principal. Eso va a ser un problema, le dije sin ánimo de confrontación, la casa está cerrada temporalmente por revisión del copropietario, habrías visto el aviso si hubieras leído tus correos. Parpadeó confundida.
¿Qué aviso? Mi hermana intervino visiblemente molesta. Mateo, no seas dramático, hemos venido aquí por años, solo porque no te invitaron a una cena. Levanté la mano tranquila. No se trata de una cena ni del pasado, se trata de respeto, algo que esta familia dejó de mostrar hace mucho. Mi madre se acercó con voz suave. Mateo, hijo, nunca quisimos herirte, las cosas simplemente se complicaron, ya sabes cómo es. La miré por un instante, estuve a punto de ceder, casi, pero entonces recordé todas las veces en que defendió las actitudes crueles de mi hermana, cómo minimizó mi exclusión o me pidió que fuera el más maduro. Sí, sé muy bien cómo es, le dije, por eso estoy aquí ahora, esta casa ya no es un lugar de vacaciones compartido. Si quieren, redactamos un nuevo acuerdo, compartimos los gastos, turnamos el uso o simplemente la vendemos. No te atreverías, dijo Laura elevando la voz. ¿Por qué destruir una tradición familiar por sentimientos heridos? La miré con firmeza. No, ustedes ya destruyeron la parte familiar, yo solo estoy tramitando los papeles. Intentaron todo, gritos, súplicas, hacerme sentir culpable. Mi madre rompió en llanto, mi hermana me llamó egoísta, Laura amenazó con demandar, pero no importaba, tenía todo documentado, mensajes, recibos, cláusulas y años de silencio que ahora se rompían con una claridad fría pero necesaria. Finalmente se marcharon, no sin antes lanzar algunas palabras hirientes desde la ventanilla del coche, pero yo no me moví. Permanecí en el porche hasta que los vi desaparecer por el camino de grava. Luego entré, abrí una cerveza y me senté en la vieja mecedora que solía usar. Esa noche encendí una fogata en el pozo del jardín y observé cómo las brasas se elevaban hacia el cielo, como si fueran destellos de un viejo 4 de julio olvidado. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Pero aún no había terminado, la parte final llegó a la mañana siguiente, me quedaba algo más por enviar, y cuando lo recibieran entenderían que las verdaderas consecuencias apenas comenzaban. Desperté con el sonido de los pájaros, nada más. No había niños gritando en el muelle, ni altavoces en la galería, ni olor a tocino quemado como solía preparar mi hermana, solo silencio. Era casi inquietante lo pacífico que resultaba, y me gustó. Preparé café, caminé descalzo hasta la orilla y observé cómo la niebla se elevaba del lago, como vapor de un secreto que empezaba a hervir. Tenía muchas cosas en la cabeza, pero no me sentía triste, solo enfocado, resuelto. La noche anterior había sido un punto de no retorno y ahora tocaba hacerlo permanente. Antes de regresar a la ciudad, pasé por la oficina de correos y entregué un sobre manila grueso y autodirigido a mi abogado de familia. Dentro iba la última pieza, mi decisión formal de vender mi parte de la casa, no a ellos, por supuesto, sino a una pareja de otro estado con la que ya había hecho contacto, personas mayores sin hijos, sin drama, que buscaban un lugar tranquilo donde pasar los veranos. Incluso les ofrecí un pequeño descuento si aceptaban una condición: instalar una puerta divisoria, nada exagerado, solo lo suficiente para marcar claramente los límites y evitar cualquier visita accidental de parientes que solían tratar la propiedad como su resort personal. Pero el sobre no solo contenía el contrato de venta, también incluía una carta de despedida, una sola hoja cuidadosamente escrita durante 2 noches, dirigida a toda mi familia. No quería ser cruel, solo deseaba ser claro, implacable, directo, quería expresar con precisión quirúrgica lo que llevaba acumulando durante años. Parte de lo que dije fue lo siguiente: a todos los que me olvidaron, quizás ni siquiera se dieron cuenta, pero con el tiempo me volví un fantasma dentro de esta familia. No me alejé voluntariamente, ustedes me empujaron hasta ese lugar con sus silencios, sus gestos obradores, sus exclusiones calculadas. Yo seguía apareciendo, creyendo ingenuamente que aún importaba. Era el que ayudaba, el que se quedaba sin pedir nada, el callado, ese extra en la escena familiar. Nunca pedí mucho, apenas un sitio en la mesa y un poco de consideración, pero su mensaje fue claro: no soy parte de la familia, soy un recurso, una billetera, un accesorio, una ocurrencia tardía, hasta una burla. Y ahora, por fin, entendí la indirecta. Ya no tendrán que olvidarse de invitarme, ni poner los ojos en blanco si aparezco, ni susurrar en la cocina cuando salgo de la habitación. He terminado. No estoy enojado, no busco venganza, simplemente terminé. Esta casa era el último espacio donde todavía sentí algún tipo de pertenencia, pero ya la dejé ir. Los compradores son una pareja encantadora, cuidarán bien de ella. Y no se preocupen, no permitirán visitas sin invitación, ni siquiera en las fiestas. Por favor, consideren esta carta como una notificación formal. Ya no estoy disponible para culpas, manipulaciones ni chats grupales. Les deseo lo mejor, de verdad, pero desde este momento, mi paz es mi prioridad. Mateo.
3 días después, mi teléfono no dejó de vibrar, llamadas perdidas, mensajes de voz, una avalancha de textos que pasaron de la confusión al pánico y finalmente a la rabia en cuestión de horas. Mi hermana, que no me había dirigido una palabra amable en más de un año, de repente tenía mucho para decir, comentarios como, ¿estás rompiéndole el corazón a mamá? O, te estás comportando como un niño. Mi prima Laura envió un bloque interminable de mensajes que comenzaban con, ¿de verdad vas a vender la casa? Y terminaban con, vas a arrepentirte de esto. Pero lo que más me impactó fue el mensaje de mi madre, una sola línea, ¿por qué nos haces esto? Me quedé observando ese texto mucho tiempo, estuve a punto de responder, escribí varias versiones, unas punzantes, otras más suaves, incluso una que simplemente decía, porque tú lo permitiste, pero no envié ninguna. Ella ya lo sabía. Una semana después, la venta se cerró, los nuevos dueños tomaron posesión. La familia intentó detenerlo, pero como Laura no había cumplido con su parte de los impuestos de mantenimiento y yo tenía derechos mayoritarios sobre la propiedad gracias a una cláusula conocida que activé mediante mi empresa, no pudieron evitarlo. Legal, financiera y emocionalmente, el asunto estaba concluido. El verano pasó, al final alquilaron una casa en un pueblo cercano al lago a través de Airbnb. Vi las fotos en el Instagram de mi prima, otro doctor en la familia, misma sonrisa forzada, misma energía de pretender que nada había cambiado. Pero sí cambió, porque la próxima vez que necesitaron un favor, ya no estaba Mateo, no había quien resolviera el problema en silencio, no había más ese monedero con sentimientos, como me habían llamado una vez durante una reunión por Zoom, olvidando que el micrófono seguía encendido. Mientras ellos luchaban por adaptarse a la nueva realidad, yo estaba construyendo algo nuevo, una vida donde ya no era invisible, un círculo de amistades que me valoraban, me hacían reír, que no necesitaban verme rogar por un lugar en la mesa. No lo hice por venganza, lo hice por liberación, aunque debo admitir, hubo un giro inesperado. 2 meses después de la venta de la casa, sucedió algo curioso en el trabajo. Mi empresa lanzó una nueva iniciativa de mentoría, un programa remunerado destinado a personas que buscaban empezar de nuevo en el campo de la tecnología y la gestión de proyectos. ¿Y quién se postuló? Laura. No sabía que su solicitud llegaría directamente a mi escritorio, y mucho menos esperaba la pequeña nota que engrapé a su carta de rechazo, solo 6 palabras. Quizás la próxima vez captes la señal. Las semanas siguientes fueron sorprendentemente silenciosas, no más llamadas, no más mensajes, como si después de tantos años de despedidas silenciosas, por fin el silencio fuera compartido. Y por primera vez, no sentí la necesidad de arreglar nada. Dejé de revisar sus redes sociales, me borré de los últimos hilos de correos familiares, mi teléfono permanecía quieto y mi mente más despejada que en mucho tiempo. Pero tener claridad no significa que la paz llegue sin lucha. Algunas noches me desvelaba preguntándome si había ido demasiado lejos, si debí seguir siendo el confiable, el discreto, el que callaba para no romper la ilusión frágil de una familia unida. Esa culpa interior fue por mucho tiempo como un abrigo gastado, incómodo pero familiar, hasta reconfortante en cierto modo. Sin embargo, comprendí que la culpa era solo otra herramienta de los manipuladores cuando ya no les servía el control absoluto. Fue difícil dejarla atrás, pero lo hice, y en su lugar comenzó a crecer algo más fuerte. Dignidad, límites, un orgullo nuevo, extraño pero necesario, el orgullo de haberme elegido a mí mismo por encima de quienes me habían demostrado una y otra vez que ellos jamás me elegirían. El trabajo también mejoró, me ascendieron. Resulta que cuando uno deja de desgastarse emocionalmente por vínculos tóxicos, el cerebro tiene más espacio para florecer. Finalmente hice ese viaje a Kioto que llevaba años posponiendo. Me fui solo, pasé 2 semanas caminando entre bosques de bambú, tomándome matcha en balcones silenciosos. No publiqué nada, no lo anuncié, solo lo viví en calma para mí. El último hilo se rompió el Día de Acción de Gracias. Esa celebración siempre había tenido lugar en casa de mis padres, era toda una producción, recetas rescatadas de las notas de mi abuela, el pavo seco de papá, las discusiones sobre quién se sentaba cerca de la chimenea, y yo, como siempre, acababa en la punta de la mesa de los niños o en una silla plegable junto a la puerta. Nadie pareció notar cuando dejé de ir unos años, pero ese año fue distinto. Esa mañana alguien llamó a mi puerta, era mi padre. No lo veía desde hacía casi un año. Estaba más delgado, más encorvado, su cabello, antes completamente negro, estaba cubierto de canas. En sus manos llevaba un plato cubierto con papel de aluminio. Sus ojos estaban rojos, pero no por el llanto, creo que hay un tipo de desgaste que no se nota al principio, es silencioso, lento, una erosión constante que ocurre cuando la vida obliga a un hombre a enfrentar lo que permitió durante años. Ese tipo de desgaste fue lo que sentí el día que tocó la puerta. ¿Puedo pasar?
Preguntó. No respondí, solo me aparté y lo dejé entrar. Se sentó a la mesa de mi cocina y colocó el plato sobre la superficie. No explicó de dónde venía ni por qué lo traía, tampoco me lo ofreció. Se quedó mirando las vetas de la madera como si esperara encontrar en ella respuestas que nunca había tenido. Después de un silencio denso, dijo, tu madre no está bien. Asentí con la cabeza. Eso suele pasar cuando alguien pierde el control sobre las personas, respondí con calma. Se estremeció, no supe si fue por mis palabras o por la tranquilidad con la que las dije. Lo siento, Mateo. Ella lo repite cada día, murmuró. Le serví un vaso de agua y me senté frente a él. Había tenido años para decirme algo a la cara. Parecía que quería discutir, pero en lugar de eso suspiró. Hiciste bien en alejarte, confesó y me sorprendió. Continuó. Le dije que no actuamos bien, que jamás debimos tratarte como a un extraño dentro de tu propia sangre. Hablé con tu hermana sobre eso, dice que exageras, que guardas rencor. Me reí suavemente, no por diversión, sino por incredulidad. Claro que ella lo ve así, no le está yendo bien tampoco, cerró su tienda online y volvió a vivir con mis padres. Laura está estresada, la situación no es fácil para nadie. Finalmente me miró con una intensidad que no recordaba. No vine para hacerte sentir mal, vine porque entendí algo. No fuiste tú quien abandonó a la familia, fuimos nosotros quienes nos acostumbramos a pensar que no ibas a responder jamás. El silencio que siguió fue pesado, incómodo, entonces añadió. Leí tu carta, la que enviaste al abogado, me envió una copia después de vender la casa, la leí 3 veces, lloré en cada una. Nunca supe qué decir, eres mejor hombre del que imaginé. Hizo una pausa. Siento que haya sido necesario perderlo todo para poder verlo. Y por alguna razón, le creí. Había una honestidad desgastada en su voz, nada fingido, solo un agotamiento genuino. Me levanté, fui al refrigerador y saqué un pastel de calabaza que había comprado el día anterior. Corté 2 porciones y coloqué una frente a él. No hay pavo, le dije, pero sí crema batida de verdad. Sonrió levemente. No hablamos mucho después, solo comimos, 2 hombres sentados frente a frente con demasiada historia a cuestas y sin un mapa claro hacia adelante. No fue una reconciliación, pero sí un inicio, un acuerdo tácito de que si algo iba a cambiar, sería bajo mis condiciones, ya no más complacencia, ya no más quedarme al margen de mi propia vida. Unos días después recibí una carta escrita a mano por mi madre, la leí 2 veces y luego la guardé, no estaba preparado para responder, tal vez nunca lo esté. El perdón no llega de repente, y ciertamente no llega sin transformación. Pasaron las semanas, entré al invierno con una sensación de paz que no había experimentado en años, una paz ganada, merecida. Y justo antes de Navidad me llegó un mensaje, no era de mi hermana ni de Laura, tampoco de Tomás, mi sobrino. Era un video. Hola, tío Mateo, decía él sonriendo sin sus dientes frontales, mamá dice que no debemos hablar contigo, pero te extraño. Le dije que era una tontería. Espero que estés bien, estoy construyendo otra nave de Lego, esta tiene 3 motores. Detrás de él se escuchaba la voz de mi hermana gritando, Tomás, dame ese teléfono. El vídeo se cortó, lo vi una y otra vez, y me dolió el pecho, no de rabia, sino de tristeza, no por mí, sino por él, por lo que le estaban enseñando, el ciclo de exclusión, la manipulación a través del silencio. Él no merecía eso, así que le envié un vídeo también. Hola, campeón. Le dije con una sonrisa, esa nave suena increíble, seguro es la más rápida de toda la galaxia. Yo también te extraño y siempre voy a estar aquí, sin importar lo que digan los demás. No recibí respuesta, pero no importó, lo decía de corazón. Nunca busqué venganza para hacer daño, lo hice para protegerme, para detener la herida constante, para construir una muralla, y quizás, solo quizás, alguien en la siguiente generación crezca sin sentirse invisible, tal vez aprenda que está bien decir que no, que se puede poner límites, que uno puede alejarse de quienes solo te quieren cuando les conviene. En cuanto a mí, estoy bien. Compré una casa nueva, más pequeña, más acogedora, con una chimenea real y un gran porche delantero. Organizo noches de juegos con amigos, cocino cenas sin tener que impresionar a nadie, me río más, duermo mejor. Y cuando mi teléfono me muestra fotos antiguas de reuniones familiares donde aparezco al borde, medio sonriendo, medio esperando, simplemente las paso de largo, no porque guarde rencor.